¿Eres libre o crees ser libre? Existe una declaración que usan muchas personas y es la siguiente: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y en base a esta declaración yo me pregunto, ¿conociendo parte de la verdad es que se lee libre? ¿O debo conocer toda la verdad para así ser libre? Pero si fuera necesario conocer todo lo que es verdadero para ser libre, entonces nunca seré libre porque no tengo la capacidad de conocerlo todo. Pero si solo necesito conocer algo de lo que es verdad, entonces, ¿acaso todos no conocen algo de la verdad? Por lo menos lo que está a su alrededor. Por consiguiente, todos deberían ser libres. Estas son algunas preguntas que me hago en base a esta declaración. Y puedo seguir discutiendo sobre lo que significa esta declaración, pero nunca terminaré satisfecho. ¿Por qué? Porque es una declaración incompleta. Lo triste es que muchos usan esta declaración así de incompleta. Te invito hoy a que sigas esta exposición bíblica basada en Juan, el capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el verso 47, donde veremos esta declaración completa y lo que significa también. Los judíos creían ser libres. En el versículo 31 se describe a Jesús hablando con un grupo de judíos a quienes les dice que si permanecen en su palabra verán dos resultados. Uno de ellos es que serán verdaderos discípulos de Jesús y el otro es que conocerán la verdad y que este conocimiento de la verdad es lo que les llevará a ser libres. Sí, la declaración completa es: si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero estos judíos rechazan las palabras de Jesús, diciéndole que ellos ya son libres. ¿Qué entendían ellos por libertad? Sería absurdo discutir y defender una libertad literal y total, ya que no existe. Todos nosotros somos seres humanos. Siempre nos encontramos sujetos a algo, querramos o no. Por ejemplo, estos judíos en ese momento se encontraban bajo el yugo del Imperio Romano. Pero esta situación no afectaba a la libertad de la que ellos hablaban. Es por esto por lo que la discusión entre Jesús y los judíos no gira en torno a la opresión romana o a la injusticia del rey o a la de los sacerdotes. Jesús y los judíos entendían que es en Dios que se tiene la libertad. Tenían eso en común, pero ante la pregunta de cómo ser libres, cada uno tenía una respuesta diferente. Los judíos pensaban que la libertad era el resultado de pertenecer a Dios por ser descendientes de Abraham, con quien Dios hizo un pacto. Dios dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, el versículo 7, lo siguiente: estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Ellos decían que son libres porque nacieron perteneciendo a Dios debido a que son descendientes de Abraham. Pero Jesús les dijo algo diferente. Jesús les dijo que no era así. No es por ser descendientes de Abraham. Antes de continuar, tenemos que considerar un dato muy importante que es mencionado en el versículo 31, donde dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Eso dice. Jesús estaba hablando con personas que creyeron en él. Creyeron que Jesús era enviado de Dios. Creyeron lo que decía, que lo que decía era verdad, que Jesús hablaba de parte de Dios.
Ellos no creían que Jesús fuese un mago mentiroso, un loco o un endemoniado. Aún no le reconocían como Dios, Salvador y Señor para sus vidas, pero estaban por buen camino. Y Jesús les dijo: ustedes que han comenzado a creer en mí, continúen escuchándome, aprendiendo de mí, porque es así como llegarán a conocer la verdad. Hace poco mencioné el argumento de los judíos para decirle a Jesús que ellos ya eran libres por ser descendientes de Abraham. Es verdad que ellos eran parte de este pacto abrámico que les hace miembros del pueblo de Dios, de Israel. Pero este pacto exige a los judíos la obediencia a la palabra de Dios. Parece ser que ellos olvidaban que la obediencia a la palabra de Dios es esencial para aquellos que pertenecen a Dios. Olvidan lo que el Señor dijo a este pueblo. Por ejemplo, en Amós, el capítulo 3, versículo 2, donde dice: solo a ustedes los he elegido de entre todas las familias de la tierra, por lo tanto, yo los castigaré por todas sus maldades. Y también en Levítico 18:5 dice: por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Seguir en obediencia a la palabra de Dios es un requisito esencial para aquellos que pertenecen al pacto abrámico. ¿Acaso olvidaron este grupo de personas, estos judíos que hablaban con Jesús? Pero este pacto, el abrámico, aunque tiene dentro la promesa de salvación, sin Cristo, Jesús, el Mesías, simplemente no habrá salvación. Pero si estas personas que estaban creyendo en Jesús continuaban siguiendo y creyendo en la palabra de Jesús, llegarían a reconocerle como el Mesías, como el Salvador para vida eterna, que es Dios Hijo. Llegarían a conocer esta maravillosa verdad que les traería como resultado ser libres. Es por esto que es tan especial permanecer o seguir en la palabra de Dios, que es la palabra de Jesús. Pero para estas personas, lo que Jesús les dice es inaceptable, porque ellos piensan que por pertenecer a una familia, a esa familia que ellos pertenecían, descendiente de Abraham, ya eran libres. Hoy en día también hay muchas personas que creen ser hijos de Dios y creen ser libres. Pero la verdad es que viven solo una ilusión, creyendo ser hijos de Dios, pero no lo son. Y en consecuencia, no son libres. Podemos deducir lo que estas personas pensaban respecto a si morían en la condición en la que se encontraban en esos momentos. Ellos pensarían que se irían al cielo y serían recibidos en la gloria de Dios, gozando de la eternidad que regala Dios, que da Dios. Pero no será así, porque no llegaron a conocer la verdad y por lo tanto o por consiguiente no son libres. Tengamos cuidado de que nosotros, tú y yo, no caigamos en el mismo error de creer estar bien, de creer estar libres y de ser y de pertenecer a Dios, diciendo que somos hijos de Dios, cuando tal vez no lo seamos. No suceda que después de morir nos demos con la sorpresa de no entrar a la gloria del Señor. Y esto es cosa muy seria. Estamos hablando de si tu eternidad será en la gloria, en la gloriosa presencia de Dios, o en una separación dolorosa, total y eterna de Dios. Jesús les dice la verdad. Jesús les ofrece liberarles. Les aclara que lamentablemente a quien pertenecen hasta ese momento es al diablo. Jesús les dice que el diablo es un homicida y que en él
solo hay mentira y que ellos pertenecen al diablo y que hacen lo que él quiere que hagan. En otras palabras, son hijos del diablo y están esclavizados por este. Y lo que les caracteriza como hijos del diablo es que practican el pecado. Quieren cumplir los deseos del diablo, quien es el padre de mentira. No creen a Jesús, quien dice la verdad. Entiendo que no te gustará que alguien te diga que no eres hijo de Dios y que no eres libre. Y mucho menos querrás escuchar que te digan que perteneces al diablo y que te encuentras esclavizado por él o te encuentras esclavizada por él, porque pecas y haces sus deseos. Pero si no entregaste tu vida a Cristo, esta es tu condición. Si no eres de Dios, entonces eres del diablo. En Juan, el capítulo 8, el versículo 34, Jesús nos dice que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y en Juan 1, 12 al 13 dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermosos versículos, ¿verdad? Estos versículos son claros en mostrarnos que mientras vivamos nuestras vidas a nuestra manera, sin entregarnos bajo el señorío de Cristo, por creer en Él como Rey y Salvador, mientras que no lo hacemos de esta manera, no seremos hijos de Dios, no le pertenecemos y no somos libres, tampoco salvos. Es así que Jesús nos revela la verdad de nuestra condición con el propósito de darnos la libertad. Toda persona, como estos judíos que hablaban con Jesús, necesitamos de Jesús. Pero aquí se nos muestra algo muy importante que debemos considerar. No es suficiente con creer en Jesús como creyeron estas personas que hablaban con Él. Lamentablemente, hoy en día, puedo ver a muchas personas que creen en Jesús como creyeron estas personas que hablaban con Jesús, estos judíos, pero no permanecen, no permanecen en la palabra de Dios, no continúan en su palabra, la Biblia. Es más, hay muchos que lo que creen de Jesús lo hacen por lo que alguien más les habló, pero no se iniciaron con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo continuar con la palabra si ni siquiera se iniciaron en ella? Solo si permaneces en la palabra de Dios podrás conocer la verdad. Necesitas hacer lo siguiente: comenzar a conocer a Jesús por medio de la palabra de Dios. Cuando empieces a conocer a Jesús por medio de la Biblia, creerás en Él. Y si permaneces en la palabra, si continúas conociéndole por medio de la palabra, conocerás la verdad de tal manera que entregarás tu vida a Cristo como tu Rey y Salvador. Jesús les dice cómo ser libres. Jesús dice en el versículo 31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Estas personas que hablaban con Jesús, que estaban en esos momentos allí, delante de Jesús, escuchándole, estos judíos, pensaban que eran libres. Pero Jesús le dice, no es así. Ustedes creen estar libres, pues todas esas experiencias de libertad son solo un engaño. Las personas que están sin Cristo viven engañadas en cuanto a cómo es y cómo funciona el mundo. Es más, están engañadas en cuanto a su propia condición.
Y la única manera de salir de este engaño es conociendo a Jesús por medio de la Biblia. Y para lograr este objetivo necesitamos leer la Biblia continuamente. Necesitamos investigar en ella para entenderla y aprenderla. Es por esto que Jesús dice que es necesario permanecer en su palabra, para que de esta manera conozcamos la verdad. Pero, ¿qué significa esto de conocer la verdad? Esta pregunta es muy relevante hoy en día debido a que se ha relativizado la verdad. Vivimos en tiempos en los que se dice que cada persona tiene su verdad y que cada una de esas verdades es correcta, es válida. Con este concepto que acabo de dar, lo que se está haciendo es decir que no existe la verdad, sino que todo está sujeto a lo subjetivo, a lo que tú entiendes de las cosas y de la vida. En otras palabras, lo que están diciéndote es que la mentira que te inventes de cómo es la vida y el mundo, créetela como verdad. En otras palabras, lo que están enseñando es a que cada uno se crea su propia mentira. Pero la verdad objetiva sí existe. Y si permanecemos en la palabra de Dios, conoceremos la verdad. ¿A qué se refiere? Se refiere a que conocerás la realidad, conocerás lo que realmente es. Hay cosas que podemos ver dentro de todo lo que es verdad o realidad. Por ejemplo, el objeto en el que está sentado o echado, no cabe duda de que es real. Pero hay verdades que necesitamos que nos la muestren porque no tenemos la capacidad propia inherente a nosotros de verla. Como por ejemplo nuestro origen. La palabra de Dios nos enseña por qué existimos y para qué. Nos enseña la verdad de nuestro origen y la verdad de nuestro destino eterno. La palabra de Dios nos enseña quién es el que verdaderamente gobierna este mundo y cómo vivir en medio de este mundo. La palabra de Dios nos enseña que hay una ley santa de Dios y que a la luz de esta ley nosotros merecemos ser condenados eternamente. Pero también nos enseña que Jesús es nuestro verdadero Salvador. Nos enseña quién es verdaderamente Jesús y de la eternidad gloriosa con Él. De tal manera que conociendo la verdad de la vida eterna en Jesús, podemos tomar la decisión personal de seguirle y no seguimos una ilusión o una mentira, seguimos lo que es real. Sabemos a quién exactamente seguimos y lo que nos espera, que es algo maravilloso. Porque, ¿por qué terminó hablando Jesús y su salvación? ¿Por qué es que concluyo con esto en esta parte? Porque la declaración que estamos analizando termina con este anuncio. Dice Jesús en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En el versículo 36 dice, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Sí. Es necesario seguir la palabra de Dios sin dejarla. Y es necesario continuar en ella. Sí, hacer esto nos llevará a conocer la verdad. Y el resultado será que seremos libres. Pero quien logra la realización de todo este proceso es Jesús. Es obra total y completa de Jesús. La salvación y el crecimiento personal es obra de Jesús. Seguimos en la palabra para conocer a Jesús, quien es la verdad, y es Él quien nos da la libertad, a la vez que nos enseña la realidad de las cosas. La palabra de Dios disipa de nosotros toda ilusión y delirio de pecado. Cuando no seguimos la palabra de Dios, que es la Biblia, lo que hacemos es seguir nuestro criterio, lo que nos parece que amerita seguir. Pero tristemente, hacer esto nos lleva a la esclavitud.
Porque lo que realmente sucede es que hacemos lo que el diablo quiere. Pues lo que queremos hacer se caracteriza por la práctica del pecado. Y esto lo dice nuestro Señor en Juan 8:44. Dice lo siguiente: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Al seguir la palabra de Dios, aprenderemos a dejar toda esa ilusión y delirio de pecado, el cual nos está llevando a la destrucción. Solo mira las consecuencias de esos pecados. ¿Acaso esas consecuencias no son el vacío, la vergüenza, los problemas y el dolor? Es cierto, produce placer inicialmente, pero ese placer dura muy poco. Y después queda solo sus verdaderos resultados, que son destructivos. La Biblia da a conocer esta verdad y es por esto que al conocer la verdad nos apartamos del pecado y conocemos así la libertad, libres del pecado, de la esclavitud del pecado. La Biblia también nos enseña cómo es que somos apartados del pecado en nuestras vidas por obra de Jesús, quien nos va restaurando, va sanando nuestro corazón en toda nuestra vida. Esta declaración es verdadera, que la verdad nos hará libres. Pero no olvides que es una declaración incompleta. La declaración completa es que en primer lugar, si permaneces en la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque es Jesús quien te libera. O dicho de otra manera, Jesús nos hace libres por conocer la verdad que está anunciada en la palabra de Dios, en la que necesitamos permanecer para conocerla. La palabra de Dios, la Biblia, nos da a conocer a Jesús. Que nuestro Señor te bendiga.